sus lugares. Es que había algarabía y eso es muy bueno. Escuchábamos el piano hace un instante. Y esto tiene que ver con lo que hemos leído. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a orar nuevamente a Dios para que sea Él el que dirija nuestro entendimiento hacia sus palabras. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos por tu santa palabra. No comprendemos la riqueza que tenemos en nuestras manos. Hemos hecho una minusvalía de lo que tú has dejado para nosotros. Realmente es sobrenatural que nosotros tengamos tu palabra con nosotros, siendo tú Dios, siendo tú Espíritu, siendo tú el Creador. Has dejado para nosotros tu palabra y te has asegurado de que tu palabra no sea tergiversada, no sea distorsionada, porque la has dejado escrita en idiomas que ya no se hablan en ninguna parte del mundo. Gracias por eso, Señor, y gracias porque podemos decir que eres bueno con nuestras vidas y que tienes un plan y un propósito para nosotros. Te solicitamos que nos hagas entender tu voluntad en todo momento. Y te pedimos, Señor, que por sobre todas las cosas nosotros podamos no solamente escuchar, no solamente apreciar lo que es tu palabra, sino reflexionar en ella, meditar en ella y ponerlo por obra. Te queremos pedir que nosotros podamos entender la grandeza de tu palabra y tomarla para nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Leímos hace un instante: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. No nos vayan a apagar la luz, ¿verdad? La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué dijimos que esta porción es como un piano? Como las notas de un piano. Nosotros somos como las notas de un piano, pero tenemos que imaginarnos esto. ¿Qué pasaría si dejamos este piano completamente abandonado? Si no le atendemos, si no le damos ningún mantenimiento, si lo sacamos a la calle y lo dejamos expuesto a humedad, a polvo, a vibraciones, ¿qué pasaría con el piano? Yo sé que a mí sabe lo que pasaría con el piano, pero el resto, nada más nos imaginamos que sucedería algo malo. Lo que sucedería sería lo siguiente: al momento de que, a pesar de ser un instrumento muy hermoso, alguien intentara tocarlo nuevamente después de haber estado expuesto a esas condiciones, las notas que emitiría no serían las mismas. Tendríamos que llamar a una persona que se dedique especialmente a afinar pianos y darnos cuenta que se requiere un trabajo intenso para volver a que salgan las notas para las que fue diseñado este instrumento. Se requeriría un trabajo de limpieza, un trabajo de ajuste, un trabajo que realmente lo hemos visto, pero no hemos puesto atención en él. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que está escrito aquí es un afinador queriendo ajustar las notas de nuestra vida. El escritor de esta porción
A ver, vamos a ver. Déjenme. El escritor de esta porción es Pedro. Si no salgo, no importa. El escritor de esta porción es Pedro. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué está queriendo hablar a nuestras vidas? O sea, nosotros podemos oír mil cosas, pero tiene que haber una cosa que quiera decir primero a los escritores, a los destinatarios originales. ¿Qué les quiso decir Pedro? Les quiso decir que en medio de las circunstancias que estaban viviendo, tenían que hacer algo importante. Tenían que mantenerse enfocados en el Señor Jesucristo. Así nosotros tenemos que mantenernos enfocados en el Señor Jesucristo. Si nosotros nos mantenemos enfocados en el Señor Jesucristo, ¿cuál va a ser el resultado? Lo dije hace una semana y todavía sigo sorprendido de esas palabras que leí en un libro que ni siquiera está en español. Vamos a glorificar a Dios imitando a Jesucristo. Glorificar a Dios imitando a Jesucristo. Y eso hace que nosotros nos preguntemos, ¿realmente en mi vida yo estoy glorificando a Dios al imitar a Jesucristo o no lo estoy haciendo? Ellos tenían que enfocarse en reflejar el carácter de Dios en su vida. Y esto nos lleva a preguntarnos exactamente lo mismo que hemos afirmado. ¿Estoy yo reflejando el carácter de Dios en mi vida? Porque tendríamos en este momento que hacernos una propuesta. Todos nosotros, al tratar de estudiar esta pequeña porción, tendríamos que proponernos, yo debo de mantenerme enfocado en reflejar el carácter santo de Dios en mi vida. Debo de mantenerme enfocado debo mantenerme enfocado en reflejar el carácter santo de Dios en mi vida. Entonces no estoy reflejando su carácter. Algunos contestarán que sí, otros contestaremos que no. No estoy reflejando su carácter, sería mi respuesta. Porque si nosotros analizamos el carácter de Dios, lo tremendamente santo que es el carácter de Dios, pues no llego ni siquiera a reflejarlo. Si acaso a lo mejor algo muy, muy pequeñito. Y eso porque digo que hace quién sabe qué tantos años yo recibí a Cristo. Me encontré, por cierto, lo voy a decir al final, una frase muy famosa de uno de esos cristianos de ya tiempo. Todos recordamos la parábola del siervo fiel. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los oyentes? Vamos a Lucas 12:48. Yo lo tengo aquí anotado para poder decirlo con más celeridad, con más rapidez, con más diligencia. Ricardo ya lo tiene. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En relación con nosotros, porque tenemos que ajustar este versículo lo tenemos que ajustar a nosotros. Decía la parte final, creo yo, a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Creo que así decía. Y nosotros nos preguntamos, en el universo, ¿a quién se le ha dado mucho? Y resulta que en el universo a quien se le ha dado mucho es a nosotros. Se nos dio la salvación. Se nos dio esto. Entonces, ¿qué espera Dios como respuesta ante ese regalo? Se nos dio mucho, se nos va a demandar mucho. Es simple y sencillamente enfocarnos claramente en lo que dice la palabra de Dios. No hay regalo más grande. El joven me quiere regalar una casa, gracias a Dios por su buen deseo.
aún una casa no es más grande que la salvación. La hermana me quiere regalar el estado de Nuevo León. Está juntando dinero para poder regalármelo. Ni eso es tan grande como la salvación. Entonces, si hay una demanda de parte de Dios, la demanda de parte de Dios es: te entregué esto, ¿qué voy a hacer con esa demanda? Te entregué la salvación, ¿qué le voy a responder a Jesucristo? ¿Cuál va a ser mi respuesta al Señor Jesucristo? En nuestra sociedad hay una gran necesidad. Y uno puede poner la necesidad de esto y la necesidad de aquello y la necesidad del otro. Uno puede poner muchas cosas, pero una necesidad común a adultos, a jóvenes y a niños es la salvación. Y después de la salvación, que vivamos correctamente conforme Dios quiere, que vivamos como Dios quiere que vivamos cada día de nuestras vidas. Dice Efesios 4:1, nomás porque me sorprendió la palabra. Efesios 4:1, me lo sé de memoria, pero tengo que revisarlo. Yo pues, preso en el Señor, antes de, ¿por qué me lo sé de memoria? Porque no me gusta este versículo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Continúa con el versículo 2, con el versículo 3, porque no podemos dejar el uno solo. Pero con el uno solo es sorprendente la palabra digno. Nosotros no nos desubicamos, vemos la palabra y, bueno, está bien, digno. Y nos preguntan a los de secundaria, ¿es secundaria? Sí. ¿Qué significa digno? Y nosotros decimos, más o menos así decimos, ¿verdad? Más o menos así empezamos a contestar. Y luego al final salimos adelante porque algo se nos pegó en todo lo que estudiamos. Pero la verdad, esa palabra fue traducida digno, pero implica una balanza, un llamado y una respuesta, un llamado y un andar en la vida común. Es una balanza. Hay un llamado de parte de Dios para mí, para ti y para usted. Hay un llamado de parte de Dios. Y esa balanza tenemos que equilibrarla con nuestra vida diaria. ¿La estamos equilibrando con nuestra vida diaria o no la estamos equilibrando? Entonces nosotros debemos concentrarnos en tres cosas. Para vivir la vida como Dios quiere, tenemos que concentrarnos en la salvación recibida, tenemos que concentrarnos en la obediencia que debemos ejecutar ante los mandatos de Dios y también tenemos que concentrarnos en la santidad que Dios quiere que nosotros ejerzamos continuamente. Primer versículo que hemos leído, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y nos detenemos ahí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que entender el significado. ¿Qué significa esto que estamos diciendo? Lo que significa es que nosotros debemos esforzarnos para controlar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos vagan, nuestros pensamientos como la ola del mar van hacia allá y luego regresan. Así son nuestros pensamientos. Nosotros nos damos cuenta qué es la iglesia y no estoy pidiendo lo que dice ahí en el librito aquel. Lo que estoy pidiendo es una respuesta diferente. La iglesia es un conjunto de personas apartadas, llamadas a reflejar individualmente y comunitariamente ante los ojos del mundo el carácter de Dios. Esto es la iglesia, apartándonos entonces del mal, de la falsedad y de la injusticia.
Es correcto, no es lo que dice el librito aquel, pero eso es real. En la práctica eso es. Y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que pensar en todo lo bueno. Y eso sí lo dice este libro, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta última parte es una orden. En esto pensad. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dio esa orden? Porque se nos van los pensamientos. Se nos va para allá y para allá y para atrás y para el otro lado. Los pensamientos, hay algunos que nos elevan, pero otros que nos arrumban al suelo, que nos deprimen, que nos decaen. Dios quiere que nosotros ciñamos, dice el 13, decía, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que estén ajustados. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, ¿sí? Dice algo que nos va a ayudar a confirmar lo que estamos diciendo. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dice más o menos así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La parte que nos ha sobresaltado es la parte final, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos tienen que estar cautivos, no deben andar hacia todos lados, sino por dónde quieres que camine, Señor Jesucristo, por dónde quieres que vaya, por dónde quieres que piense, por dónde quieres que haga. Todo pensamiento, para nosotros poder decir, ahora sí, mis pensamientos están donde deben estar, es decir, en obediencia a Cristo, es cuando yo puedo decir, cuando yo puedo afirmar, todos mis pensamientos son aceptados por Cristo. Por eso decíamos hace rato, a mí todavía me falta. Espero que haya otro o dos de perdido que también todavía les falte. Si hay quien vaya muy adelante, gracias a Dios. ¿Con qué voy a ceñir? ¿Con qué voy a ceñir mi entendimiento? Dice Isaías, para que no nos fallara, Isaías 11:5. Nos dice con qué íbamos a ceñir nuestro entendimiento, porque se nos va y se nos va. Isaías 11:5 dice, con esto es con lo que vas a ajustar tus pensamientos. Dice así, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto es lo que ciñe nuestros pensamientos, la justicia y la fidelidad. La justicia y la fidelidad es la que va a controlar nuestros pensamientos. Romanos 8, 5 y 6. 8, 5 y 6. Como es Romanos, ese nos es más fácil porque nos lo sabemos casi completamente. Porque los que son de la carne, vienen los pensamientos, piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu piensan, no está escrito, lo estoy agregando, en las cosas del Espíritu. Los pensamientos son importantes. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Efesios dijo, pues ya, para que no les quede escapatoria, para que no les quede libertad precisamente de pensamientos y de interpretaciones. Efesios 4, 23 y 24. Nos hace a nosotros una indicación clara. Efesios, tendríamos que comenzar un poquito antes. Alguien que ya lo tenga y que nos pueda decir, va por aquí, ¿por dónde va? Efesios 4, 23 y 24. Yo sé que comienza antes. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que dice el 23 y el 24, pero como comenzó con una Y, significa que tuve que leer de perdido el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nosotros tenemos que decir, Dios, yo quiero ceñir mi entendimiento. Yo quiero ajustar mi entendimiento a lo que tú quieres y que esto resulte tal y como tú deseas. Nos dice cómo quiere cómo desea, Dios nos dice cómo desea el resultado y nos los dice como una orden. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 1 en el versículo 13. Dijimos hace un instante, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso fue lo que dijimos. Viene la siguiente parte, el resultado, lo que Dios espera, lo que Dios ordena, porque viene un imperativo. Sed sobrios, sed sobrios. ¿Qué significa sed sobrios? Podríamos pensar mil cosas, pero tenemos que... Lo primero que pensamos cuando vemos sed sobrios, pensamos en esa organización que hay por varias partes de nuestra república, por una gran cantidad de lugares de nuestra república que se identifica con una doble A. En eso pensamos cuando vemos la palabra sobriedad, y es correcto no estar intoxicados con sustancias que nos quiten el correcto entendimiento, no intoxicarse en ellos. Pero también tenemos que atender que la sobriedad no solamente es mental, la sobriedad también es en nuestro comportamiento, es ser controlado en todas las cosas, vivir una vida correcta. Lucas 21, 34 y 35. Lucas 21, 34 y 35. No está. Caro, ¿lo puede leer? ¿Cómo? Ahorita le digo. Ahí en los versículos que acaba de leer Caro, nos habló de que no solamente habla sobre esa sustancia química muy popular entre nosotros, no entre nosotros, sino en nuestro México, el alcohol que intoxica el cuerpo. Habló de otras cosas que también nos están intoxicando. Entendemos, los alimentos nos está intoxicando. ¿Por qué? Porque está haciendo que nosotros no tengamos nuestra
todo nuestro enfoque en Cristo Jesús. No tengamos ceñido nuestro entendimiento en Cristo. En ocasiones, estoy hablando de mí, desesperado porque no he comido pan. A mí me encanta el pan y si no como pan estoy desesperado. Algunos tienen algunos gustos así, pero aquí dice, mira, eso también está mal. Y bueno, eso lo paso. A mí no me pasa lo del pan, dice la hermana o la hermana, dicen, a mí no me pasa lo del pan. A mí me pasan otras cosas. Pero hay algo donde casi no nos vamos a escapar ninguno. Los afanes de la vida. Eso sí, ni cómo escaparme. Estoy en eso y estoy en eso y estoy en eso y estoy en eso. Los afanes de la vida. El esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la escuela, la computadora, para que les alcance a todos. Hasta ya saben a quién. Entonces todos estamos metidos en afanes, andamos corriendo de un lado para otro. ¿Por qué? Porque tengo que. Es una forma en la que mi sobriedad se va perdiendo, mi enfoque se va perdiendo. Él no me dijo, sed sobrios y ¿qué? Bueno, literalmente en el 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos está diciendo aquí? El velad viene en otro versículo y es correcto, pero los dos van en el mismo sentido. Necesitamos esperar, necesitamos tener esperanza. Si nosotros estamos en los afanes de esta vida, si nosotros estamos en los pensamientos del mundo, realmente no estamos en la esperanza de Jesucristo, no estamos viviendo esa esperanza. Yo puedo decir hasta ese ritual en latín, no lo especifico completamente, pero ustedes saben a qué me refiero. Puedo decir hasta el ritual en latín. ¿Y de qué me sirve? No me sirve de nada. Yo tengo que demostrar con mi vida que estoy esperando la venida de mi Señor Jesucristo. Necesito demostrarlo. Romanos 13:13. No es un palíndromo, pero es un hermoso. Pero ese era un hermoso Romanos 13:13. Andemos como de día. Nada más esas palabras me hacen pensar, pues ¿cómo estoy andando? Yo no sé si meditamos en la palabra de Dios o no la meditamos. Vamos al Salmo 119. No sé por qué, pero es importante. Salmo 119. 97. ¿Quiere alguien que me lo quiera leer? 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es una entrada a que nosotros tenemos que saber lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos que saber lo que estamos viviendo. ¿Estoy viviendo conforme a la palabra de Dios o estoy viviendo conforme a mis pensamientos? Yo tengo que ajustarlo. Enseguida se dan 4 bendiciones, 4 beneficios, como le queramos decir, de meditar en la palabra de Dios. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
La palabra de Dios da sabiduría. Entonces nosotros tenemos que atender a esto. Yo quiero sobriedad, quiero sabiduría, quiero los beneficios de la palabra de Dios. Aquí están 119, el 98, el 99, el 100, el 1 y el 2. Traen los siguientes 3 beneficios, los siguientes 3 bendiciones. Pero continuemos. No durmamos como los demás están dormidos. Nos damos cuenta de una cosa importante. No quiero anticiparme, por eso estoy conteniéndome. ¿Hace qué tanto estoy en la vida cristiana? ¿Y estoy despierto o dormido? ¿Hace qué tantos años estoy en la vida cristiana y estoy despierto o dormido? El creyente debe ser sobrio, debe manifestar una vida equilibrada. ¿La estamos manifestando o no? Nosotros nos concentramos en nuestra salvación, pero ¿sabemos lo que costó nuestra salvación? ¿Estamos entendidos de lo que costó nuestra salvación? Una cosa es verbalizarlo y contestarlo. Nuestra salvación fue esto, esto y aquello. Y otra cosa es darnos cuenta del tremendo sacrificio del Señor Jesucristo, santo completamente, que decidió venir a esta tierra y pagar por mi pecado. ¿Y esto a qué me debe llevar? A vivir una vida que refleje el amor de Cristo para conmigo. Lo único que tengo que hacer es ser como un espejo, reflejar, pero todavía no lo reflejo. ¿Por qué? Porque he decidido vivir conforme a mis pensamientos, no conforme a sus pensamientos. Y eso nos hace recordar a Isaías: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No solamente se trata de una práctica espiritual, estar aquí el jueves, estar aquí el sábado, estar aquí el domingo, estar aquí el lunes, estar el viernes. No se trata de eso. Se trata realmente de que exista una completa transformación de vida en la casa, no aquí. Vamos a encontrarnos desafíos y tentaciones en nuestra vida. Hay que mantenernos firmes. A alguien se le podrá ocurrir, y lo acepto, ¿lo ha logrado usted? Y tengo que reconocerlo. No lo he logrado. No lo he logrado. Por eso estoy hablando de eso. Porque yo no lo he logrado. Pero deseo lograrlo. Y estoy reconociendo aquí, delante del cuerpo de Cristo, yo no he logrado lo que yo quisiera lograr. ¿Por qué no lo he logrado? Porque lo he intentado en mis fuerzas. Tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios haga lo que tiene que hacer. Lo que yo tengo que hacer es decirle a Dios: yo quiero ser instrumento tuyo. Hablábamos al principio del piano. Si Ami no estuviera aquí, el piano no sonaría. Si Saraí no estuviera aquí, la guitarra no sonaría. Yo puedo estar viviendo una vida sin que el que sabe tocar esté junto a mí. Sin Dios junto a mi vida, sin el Señor Jesucristo y sin el Espíritu Santo, voy a ser un instrumento. Pero un instrumento que se está echando a perder. Si bien me va, en el más malo de los casos, un instrumento que es utilizado por el enemigo. Actuemos como tenemos que actuar, con justicia, llevando el mensaje de salvación al mundo. ¿Por qué llevando el mensaje de salvación al mundo? Porque dijimos hace un instante, tenemos que estar concentrados en la salvación, en la mía
Pero si yo me doy cuenta de mi salvación, mi reacción, tengo que decirle a otro. Esa es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso se enlaza con el segundo elemento que habíamos dicho, el segundo aspecto, como le queramos llamar. Debemos concentrarnos en la obediencia. Versículo 14. Déjenme regresar. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a tratar de estar, versículo 14. Las primeras palabras. 3 palabras, ¿verdad? ¿Lo tiene y lo quiere leer? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes tenemos que concentrarnos en la obediencia. La obediencia a Dios es importante. Aquí podemos obedecer a quien nosotros decidamos. Voy a poner los primeros 2. ¿Puedo obedecer a Dios o puedo obedecer a mis deseos? Yo tengo deseos de hombre. Y ahorita que mencioné, tengo el deseo de una empanada de la panadería famosa de por aquí acerca. Pues es un deseo humano. Tengo un deseo de una carnuca de la carnicería muy famosa, una carnuca asada. Pues es un deseo. Esos son los que se pueden decir, no sigamos más adelante. Hay muchos deseos que no podemos decir. Vamos a meditar un poquito en relación con esto, obedecer a Dios o obedecerme a mí mismo. En Efesios 4:22 dice, Efesios 4:22, algunos anotan, otros oyen. Si quiere oír, está bien. Lo que estoy diciendo está en el canal, que ya muy poquitos lo ven, pero está ahí. Yo esta vez me permití revisar varias predicaciones para asegurarme de lo que estamos diciendo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, no tiene nada de malo, síguelo haciendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, no tengo problema con ella. ¿Sí? Es mi versión. No dice así. No, Dios dice diferente. Dios dice, eso que eras antes, échalo a la basura. Despójate de eso. Eso que antes te interesaba está viciado. Y los deseos que tenías, ahorita mencionamos 2 que son sin importancia, pero tenías deseos y todavía los tienes a lo mejor engañosos. Ten cuidado con eso. Y me digo a mí mismo y les comparto a ustedes, tengan cuidado con sus deseos y ustedes me la regresan y usted también. Y es correcto. Dios nos está dando la indicación a ustedes y a mí. Y le seguimos por donde mismo, Romanos 6:6. Romanos 6:6. Ahorita le voy a preguntar algo a la jovencita de allá mero atrás, pero al ratito se lo pregunto. ¿Qué pasó con ese viejo hombre? Dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y lo sería? Aquí estoy observando 2 situaciones. Está hablando y escribiendo el escritor de la epístola. Y yo puedo decir de él, el viejo hombre de él sí fue crucificado con Cristo Jesús. Yo me pregunté en meditación, según el Salmo 119, ¿mi viejo hombre fue crucificado o mi viejo hombre está aquí? Tiene un propósito el ser crucificados con Cristo. ¿Cuál es el propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A nadie de aquí nos gustaría ser esclavos.
No conocemos la esclavitud más que por cuento, por novela, por películas, pero creo que lo que hemos visto no nos gustaría que sucediera en nuestras vidas. Sin embargo, uno se pregunta, entonces, ¿por qué me gusta ser esclavo del pecado? ¿Por qué he decidido ser esclavo del pecado? Hechos de los Apóstoles 5:29, en relación con la obediencia. Ese no lo sabemos de memoria, ni tenemos que buscarlo, está ahí, vamos a atender lo que dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque seamos nosotros ese hombre que desea ser obedecido, tenemos que recordar, el mundo y sus lujurias no deben controlar nuestra vida. Hebreos 13:9, el mundo y sus lujurias no deben controlar nuestras vidas. ¿Está controlando el mundo y sus lujurias mi vida? Estamos un poquito deteniéndonos para meditar antes de ir a la lectura, porque lo que va a hacer efecto en nosotros no es lo que yo diga, es lo que dice Dios. Y dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de enseñanzas diversas y extrañas. Cambié doctrinas por enseñanzas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, no con cosas superficiales, no con cosas que al final del día terminan en la letrina. Dijimos lujurias, y el efecto de eso, ¿cuánto dura? ¿Qué tanto tiempo dura? Dura más el efecto de una vianda, de un alimento. Termina en la letrina. Y una lujuria, de eso estamos hablando, ¿qué tanto tiempo dura? El disfrutar de eso, el desobedecer a Dios por eso. La consecuencia de eso dura por mucho tiempo. ¿Quién debería dominar nuestras vidas? ¿A quién debemos obedecer? ¿Quién debe ser nuestro Señor? Nuestro Señor debe ser ese que le decimos nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa es decirle nuestro Señor Jesucristo y otra cosa es que realmente sea mi Señor. Porque para que sea mi Señor, yo tengo que dejar de pensar y solamente hacer lo que Él dice. Una de las cosas que nos dejó escritas para nosotros Dios en su palabra. Qué impresionante cuando nosotros decimos su palabra. No es cualquier cosa, su palabra. Lo decimos tan simple, tan sencillo, tan continuo, pero es su palabra. ¡Qué barbaridad! La palabra de Dios, yo la sostengo en mis manos, yo la cargo los domingos. La palabra de Dios está conmigo, pero ¿por qué la desatiendo? Bueno, dejemos eso. Una de las cosas que sostiene, Primera de los Corintios 1:2, no voy a leerlo todo. Primera epístola a los Corintios 1:2. Dice que ellos y nosotros son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. ¿Cómo podemos ser santos? Obedeciendo a Dios. Esa es la forma de llegar a ser santos. Obedeciendo a Dios, concentrarnos en las bendiciones que trae la obediencia. Mateo capítulo 7, son 3 versículos ahí. Ya se dieron cuenta que los estoy viendo, ¿verdad? Qué bueno.
21 y luego del 24 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Ahí. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, yo puedo decir, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi guía, Él es mi dirección. Todo eso yo lo puedo decir, pero eso no cuenta. Dice ahí al final, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino el que hace. Yo puedo hablar todo lo que yo quiera, yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero realmente el que hace la voluntad de mi Padre, dice ahí, entrará. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y del 24 al 27, nada más veo el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Oímos, pero obedecemos. Oímos, pero ejecutamos. Nos hemos acostumbrado mucho a estar aquí sin ser parte de. Necesitamos ser parte de. Necesitamos ser más que hacer. Hay un libro, no puedo decir de quién, porque luego me excomulgan por ahí, ahorita al final se los digo, que habla mucho del ser más que el hacer. A lo mejor algunos sí lo conocen. Y es importante eso. ¿Qué soy? Yo seré lo que decimos que somos, pero ¿qué soy? También sé lo que hacemos, pero no implica lo que somos. Yo puedo hacer las cosas en otro ánimo. Para último, ¿cómo se llama? Último clavo en la caja, ¿verdad? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, nosotros los tenemos. Y los guarda. Ah, caray. Ese es el que me ama. Ay, ya me puso las cosas muy difíciles. Tenemos sus mandamientos. Algunos de los de aquí, en este caso los del jueves, yo diría la mayoría de los de aquí los guardan. No todos, dije la mayoría. Esos que guardan mis mandamientos son los que me aman, no los demás. Entonces tenemos que obedecer a Dios, concentrarnos en las bendiciones que nos ha dado, dejar atrás nuestros anhelos, los anhelos de otros, el control del mundo, el control de la lascivia, permitir que Cristo sea nuestro Señor y guía, permitir que Cristo sea nuestro Señor y guía en cada aspecto de nuestra vida. Así vamos a experimentar una verdadera paz y felicidad. Nos hemos concentrado en salvación, nos hemos concentrado en obediencia y ahora la santidad. 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Dios es santo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, Josué 24, 19, porque Él es Dios santo y celoso. Salmo 99, 5, Él es santo. No estoy leyendo toda la cita, estoy leyendo la parte que es importante compartir. Y Dios, al ser santo, nos llama a ser santos. Levítico, el Antiguo Testamento y luego una del Nuevo. Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Si Dios es nuestro Dios, nosotros tenemos que ser santos. Si Dios no es nuestro Dios,
échale ganas. Efesios 1:4, porque luego dicen, no, pero eso es de la ley. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos, no, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Podríamos seguirle y seguirle y seguirle. Las Escrituras piden santidad de nosotros. Dios es santo, nos llama a ser santos. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esto? Tenemos que atender a esto. Nos hemos concentrado en salvación. Vimos lo maravilloso de la salvación en obediencia. No nos gusta ser hijos obedientes. No nos gusta la santidad. Batallamos. A lo mejor sí nos gusta en otros, pero en nosotros no nos gusta. Hemos visto personas realmente fieles, personas piadosas, personas que han sido ejemplo para nosotros. Pueden recordar a alguien, cada uno de ustedes. El hombre piadoso, estoy diciendo hombre en sentido genérico. El hombre piadoso no vive de acuerdo a sus normas, sino de acuerdo a las normas de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. El hombre piadoso, el hombre fiel, convierte su vida ordinaria en un acto de fe. Convierte su vida ordinaria en un acto de fe. Nosotros estamos llamados a convertir nuestra vida ordinaria en un acto de fe. Esto era lo que les quería compartir desde hace rato y lo decía, pero como lo tenía escrito hasta el final, esta es la parte última. Un creyente muy famoso, de los que nos gusta leer, dice: se puede recibir a Cristo sin entregarle el alma, ni tenerle amor alguno. Se puede recibir a Cristo sin recibir es, ahora, lo recibo, pero le doy mi alma, le tengo amor. El alma es salvada, dice este hombre, pero no llega a sentir hambre y sed de Dios. Individualmente les puedo decir, no es uno de esos que no debamos leer. Soy salvo, estoy entregado, soy salvo, estoy consagrado, soy salvo, estoy comprometido. Si se fijan, cada una son cosas diferentes. Cada una de ellas. Soy salvo, amo a Cristo, soy salvo, tengo hambre y sed de Dios. Son cosas distintas. La salvación, qué bendición. La entrega es otra cosa. Debemos entregar nuestra vida a Dios. Si me permiten, a mí me pegó bien duro, ni siquiera podía caminar el día de ayer, hoy ya puedo caminar, pero qué duro me pegó. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque todavía hablas a nosotros. Gracias porque todavía tienes propósito para nuestras vidas, porque todavía nos das oportunidades. Te hemos recibido, somos salvos, pero realmente ahí termina el camino con la salvación, o tiene que continuar. ¿Qué es realmente
lo que tú deseas de mí. Yo ya tengo lo que quería, la salvación, la promesa, la vida eterna, el perdón de los pecados. Tú ya tienes lo que deseabas de mí. Entiendo que deseas transformarme, pero yo no me someto. Yo no quiero permitir que tú me transformes, porque me va a costar, y me va a costar mucho. Es tiempo de que nosotros meditemos. Es tiempo de que nosotros dejemos el hacer y pensemos en el ser. Es tiempo de que nosotros nos concentremos en la entrega, en la consagración, en el amor a Cristo, en el amor a Dios, en el amor al Espíritu Santo. Y que nosotros estemos dispuestos a decirle: aquí estoy. ¿Qué más puedo hacer por ti? Gracias, Señor Dios, porque eres bueno con nosotros, porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Y yo tengo que tomar una decisión hoy. Soy salvo, y eso no me lo quita nadie. Pero he decidido consagrarme para vivir mi vida entregada a ti, o simplemente estoy jugando a aparentar, simplemente estoy jugando a la religión, a la iglesia, a los privilegios. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Estoy usando una máscara? Es tiempo de dejar mi máscara y humillarme delante de ti. Si nosotros nos humillamos, bendición llegará. Si nosotros nos humillamos, la bendición alcanzará a los que están junto a nosotros. ¿Deseas tú humillarte delante de Dios? Tienes que responderle a Él. En esta ocasión, ni siquiera voy a abrir mis ojos, ni siquiera voy a voltear hacia allá. Pero tienes que tomar una decisión importante para con Dios. Lo puedes hacer levantándote, doblándote sobre tus rodillas, pero hazlo evidente hoy y hazlo evidente el resto de tu vida. Que no solo sea la decisión de un instante, que no solo sea la emoción de una noche, que no solo sea la emoción de una lectura bíblica, que no solo sea la emoción de unas notas escuchadas al piano, sino que sea la decisión de mi vida. Señor Dios, ayúdame a ser fiel con lo que estoy haciendo. Y Señor, te pido que tú nos hagas entender cada día de nuestra vida tu santa palabra, pero no solamente para otro, sino para mí mismo. Te lo pedimos, Señor Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.